Bien, entonces, volviendo a nuestro tema, entonces vamos a estudiar el constitucionalismo plurinacional, que es un proceso de evolución, hasta llegar a lo de entender qué es el neoconstitucionalismo, ¿sí? Y cómo es el neoconstitucionalismo con sus variables de plurinacionalidad, de internacionalización y de lo que es el multinivel, ¿de acuerdo? Luego vamos a ir viendo en la unidad 3 lo que es la estructura y el diseño y clasificación de la Constitución. Es decir, cada Estado va a diseñar su propia Constitución política del Estado. Es obvio, lógico, racional es eso, ¿no? Pero hay que saber hacer una Constitución. Así como cuando preparamos un chicharrón, una pasillada, igualito tenemos que hacer toda una estructura. Tenemos que planificar su diseño, su clasificación. ¿Qué tipo de pasillada queremos? Carne 2/4, 3/3, crudo, semicrudo. ¿Qué tipo de carne queremos? Con chorizo, sin chorizo, con morcilla, bife, ¿qué tipo? O sea, todo eso, igual nosotros tenemos que ver. Tenemos que entender qué tipo de constitución queremos, ¿sí? Igual que las chicas estudian a los chicos, este chico será lindo, alto, tendrá plata, no tendrá plata, sabrá de dónde vendrá. Así como las chicas estudian a los chicos, igualito hay que estudiar la sociedad para establecer una conceptualización de constitución. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a estudiar, sin duda tenemos que estudiar la propia constitución, pero en términos generales, su estructura, ¿sí? Su diseño en cuanto a sus fases fundamentales, la forma de gobierno, la forma de Estado, ¿sí? Vamos a hacer una clasificación de los tipos de constitución que existen y los tipos de normas constitucionales. Una cosa es la constitución y otra es la normativa como se desarrolla, ¿sí? En la unidad 4 vamos a estudiar las bases fundamentales del Estado constitucional boliviano, ¿sí? Aquí ya vamos a ir sellando y soldando de que ya hemos estudiado lo macro, lo general, lo internacional, lo global, y vamos a ir a estudiar ya lo particular en cuanto a Bolivia, ¿sí? Y en la unidad 4 vamos a estudiar las bases fundamentales del Estado constitucional plurinacional, ¿no? Vamos a estudiar sin duda la consolidación de los estados modernos, la doctrina y las teorías del poder, el derecho y el Estado, las bases fundamentales del Estado, los modelos de Estado, los tipos de Estado, los principios, los valores y los fines que tiene el Estado. Es decir, ¿para qué tanto show hago con acá? ¿Cuál es el motivo? O sea, yo tengo que tener una lógica de decir, bueno, pues aquí en Bolivia se va a garantizar lo justo, se va a garantizar la paz, se tiene que garantizar la educación, la salud, pero si no se hace eso, entonces me está fallando, pues, me está fallando acá. Es como cuando los chicos van y les llevan a las chicas, pues, todo lo que quieren y luego no habían tenido nada, igualito es falsas promesas lo que dicen las chicas, ¿no ve? Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son esos valores, principios y fines que nos ofrece esta sociedad en su sistema jurídico para poder vivir como sociedad legal, sociolegal también se llama, sociedad estatal. En la unidad 5, que es una unidad larga, esto nos va a tardar un mes, ¿sí? Que estudiar sobre los derechos y los deberes fundamentales. Vamos a estudiar los derechos, ya el origen de los derechos, la persona frente a la visión de la cosmovisión del derecho, las características, el constitucionalismo internacionalizado, los derechos fundamentales, los derechos civiles políticos, los derechos económicos, sociales, los derechos de las naciones de los pueblos indígenas, los derechos no catalogados, los derechos no enunciados. Vamos a estudiar pues eso nomás. Para que se emocionen y digan, wow, esto está bonito, vamos a estudiar pues el derecho al olvido. Para no me pregunten pues, qué es el derecho de olvido, van a tener que esperar. A ver, el derecho a la autodeterminación informática, el derecho a ser enterrado con dignidad, el derecho a obtener oxígeno, así como ustedes lo escuchan, derecho al oxígeno. Pero ustedes me dirán, pero doctor, aquí, ¿cómo pues oxígeno? A cada dato respiramos. Pero ahí está, pues, la pandemia, tenemos que tener el derecho que el Estado me tiene que asegurar el oxígeno medicinal, si quieren, para que yo pueda vivir.
Y si el Estado no me está asegurando el oxígeno medicinal, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El Estado no está cumpliendo su función de salvar y proteger la vida. ¿Ok? Entonces, así. Como todo derecho, está sujeto a una protección. Esa protección se llaman garantías jurisdiccionales. Es decir, el Estado va a crear, va a diseñar todo un sistema de protección a través de sus instituciones para garantizar el ejercicio, uno, de los derechos, dos, de los deberes, tres, de las propias garantías que tiene la persona frente al Estado. Y ahí vamos a ver las acciones de defensa, la acción de libertad, la acción de amparo, la acción de protección de privacidad, la acción popular, ¿sí? Y también vamos a ver lo que es el control constitucional posterior y preventivo, el modelo kelsiano y el modelo europeo, ¿sí? Vamos a ver los recursos constitucionales, el recurso de nulidad, el recurso de contracargas y tributos, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá ya es algo que van a desarrollarlo, sin embargo, más especialistas se van a volver en derecho procesal constitucional, así que esto va a ser una simple repasada. Ya en procesal constitucional ustedes tendrán las habilidades de cómo sustanciar, realizar y litigar estos temas. En la unidad 7 vamos a abordar lo que son los órganos, el control entre órganos e intraórganos, que también va a ser una simple repasada a lo que es la teoría de la separación de poderes, la coordinación, la independencia, el control intraórganos y los órganos extrapoder y lo que es el constitucionalismo multinivel. ¿De acuerdo? Eso cuando llevemos derecho constitucional orgánico, ahí vamos a abordar y avanzar con especificidad y desarrollo, ¿de acuerdo? Luego vamos a estudiar y revisar el poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? ¿Cuál es el límite, las formas? Y vamos a estudiar ahí al fenómeno Chile, porque es el fenómeno activo en este momento, sin olvidar que en Bolivia hemos tenido un proceso constitucional constituyente hace 14 años y ha concluido hace 10, 11 años atrás, ¿sí? Vamos a estudiar lo más importante en la unidad 9, que es la supremacía, la primacía y la jerarquía de la Constitución, ¿sí? Y con eso prácticamente cesamos nuestro paquete académico, en los cuales ustedes acá van a lograr entender por qué había sido tan importante la Constitución, por qué había sido la norma de normas, hasta lo que habla, ¿no? La norma madre, la Carta Magna, aunque ya no importa, no son los términos apropiados académicos, científicos. Se llama Constitución Política del Estado, así punto, ¿ya? Pero vamos a terminar a ustedes que entiendan y me expliquen ustedes por qué la norma después es suprema, por qué es primaria, por qué es jerárquica, qué es el bloque constitucional, horizontal y vertical, y qué es el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Con eso, si ustedes saben todo eso, asegúrense que van a aprobar la materia. De lo contrario, vamos a tenernos que irnos a instancia, ¿sí? Y yo no puedo pasar al siguiente módulo, a la siguiente asignatura, a la siguiente materia, si ustedes no tienen el conocimiento de esta unidad 9 a la perfección. Porque esto es la base de las otras materias del derecho. Si no, mis otros colegas me van a decir, el doctor no les enseña. Me van a reclamar en la hora del té, en las reuniones del doctor Suazo no les ha enseñado qué es supremacía constitucional. Entonces, para evitarme esa situación, ustedes tienen que explicarme, dominar, manejar lo que es supremacía constitucional. Y con eso ustedes aprueban. ¿Sí? Claro, no se vayan a asustar, no es difícil, es sencillo. Solamente es leer, estudiar y aprender. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es vamos a realizar prácticas que van a estar establecidas en la plataforma Moodle. Van a estar ahí también les voy a ir pasando estos días el tema que vamos a hacer, el tema de las actividades por cada módulo, cada evaluación, ¿no? Y el exámenes, cómo se van a realizar. Normalmente los exámenes
Son muy sencillos, no pasan de 10 preguntas y son preguntas que surgen de la propia Constitución, así que tienen que evitar no leer estudiar los otros temas. Pero claro, cuando respondan lo que está en la Constitución, tienen que entender eso. Eso es lo que importa, ¿no? Para entender lo que dice la Constitución, tienen que leer una cantidad de libros. Entonces, como sé que me han informado que ustedes son grandes estudiantes, bueno, pues tenemos que estudiar toda esta bibliografía que está acá, ¿sí? La mayoría de estos libros están en el internet, a excepción de los que dice Bolivia, ¿no? ¿No? Entonces, ahí ustedes tienen que avisarme para ver cómo les puedo facilitar, pero yo necesariamente necesito que ustedes tengan el libro de Dermisaki, Pablo Dermisaki, ¿sí? Derecho Constitucional, ¿ya? No importa la edición, obviamente si es una edición después del 2011, una maravilla, porque ahí es algo más sencillo, más chuita, más fácil de entender el derecho constitucional, porque el profesor que es boliviano lo ha hecho así bien simplificado, ¿sí? Sin complicarse. Pero para los que quieren complicarse la vida, los que quieren estudiar trasnochadas, los que quieren fasearse con su libro, pues les invito a que lean Teoría de la Constitución de Néstor Pedro Sagües, ¿sí? Que es un profesor argentino muy connotado, muy buenísimo, a quien yo admiro y respeto, ¿no? Que tiene su libro de Derecho, Teoría de la Constitución muy bien detallado. Claro, hay que leerlo una y mil veces para entender al autor. Luego están los otros libros en Derecho Constitucional Boliviano, Feza Yoli, desde Derechos y Garantías, ¿no? Hay otras lecturas complementarias como Ciro Félix Trigo, Derecho Constitucional Boliviano, Linares, ¿no? Lord Carlo Winstein, Teoría de la Constitución, Marcelo Galindo Ugarte, Constituciones Bolivianas. Esos libros, la mayoría también están en la biblioteca de la UPAL, por si acaso, ¿de acuerdo? Ya, entonces, y necesito que ustedes tengan un dominio de las páginas virtuales, ¿no? Por ejemplo, para poder ingresar a los documentos jurídicos. Ustedes tienen que tener a la mano en cada clase su constitución política del Estado. Tienen que dejar a su chico por la constitución política del Estado, por si acaso. Y a los chicos tienen que dejar a sus chicas por la constitución política del Estado. Y si quieren pueden andar con los dos, ¿no? Ojo, pero con la derecha la constitución y con la izquierda con su chica, por si acaso, ¿ya? Pueden ingresar, tienen que tener dominio para ingresar a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de los Derechos Civiles Políticos, Pacto de los Derechos Económicos Sociales, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, las convenciones, ¿no? Y otras disposiciones normativas que están acá, que hacen prácticamente a lo que es el bloque de constitucionalidad boliviano, ¿de acuerdo? Entonces, no se me preocupen, este es un tema, esta es una materia, como les he dicho a un principio, apasionante, interesante, y como hemos podido recapilar en estas dos jornadas, que lo que vamos a entender al final, que toda esta vaina, que todo este estudio, toda esta sacada de, ya saben, había sido por libertad y dignidad de las personas. Claro, ustedes tienen que entender y conceptualizar el valor que había sido la libertad. ¿Qué tan importante había sido la libertad para el ser humano? ¿Qué tan importante había sido la dignidad para el ser humano? Y habíamos visto que la libertad y la dignidad habían sido el motor para la construcción de los estados. ¿Sí? Entonces, jóvenes, bienvenidos a Derecho Constitucional Dogmático y bueno, a estudiar y a ir viendo estos elementos, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos vemos el día martes, por favor. Entonces, al WhatsApp me van a escribir su apellido y presente, por favor, para que yo también ahí tenga constancia para mostrarle a la coordinadora y a la universidad que ya estamos pasando clases, por favor, ¿sí? Y ya nos vemos el día martes para estudiar la unidad 1. Les pido, por favor, vayan revisando qué es el Estado, qué es el derecho. Vayan revisando sus libros de derecho, de introducción al derecho, de teoría política, por favor, ¿ya?
Entonces nos vemos el día martes. Doctor. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, doctor, una consulta con el tema de los horarios. Bueno, se nos ha cambiado principalmente los horarios, ¿no? Porque nuestra clase estaba planificada para las 8:15, si no me equivoco. ¿Existe Sí. alguna posibilidad de volver al horario que nos han dado No, al principio? ninguno. Por eso estamos en este horario. No, ya, porque justamente hablábamos con varios de mis compañeros Sí, y todos pensaban eso, ¿no? Que deberíamos volver al horario que se nos ha dado al inicio del semestre. no. De esa parte yo tendría que hablar con la universidad y retirarme de la materia. Listo, yo tengo una consulta. Sí, ¿Qué adelante. días pasamos clases? Porque según este horario, bueno, ya cambió, era miércoles, viernes y sábado. Ahora pasamos martes y sábado nomás. No, pasamos martes, jueves y sábado. Ese siempre han sido los horarios de esta mi asignatura en la universidad. Y Martes, los 3 días jueves y son a sábado. las 6:15. Sí, 6:15 hasta las 8:15. Ah, ¿Es está bien. 6:15 o 6:45? Ay, 6:45, 6:45 hasta las 8:15. Ah, está bien, Lice. Sí. ¿Alguna otra duda, consulta, jóvenes? ¿Dudas, Tengo una preguntas? duda, Lice. Muy bien. Disculpe. Ya. Para ingresar a las clases, ¿va a dar una tolerancia de 5 minutos o se va a poder ingresar luego, Sí, Lice? sí, no se preocupen. Pueden ingresar, no hay problema de eso. No me hago lío de eso. No se preocupen. Está bien, Lice, Sí, gracias. no, tranquilos más bien de esa parte, ¿ya? Ok. Ah, ¿alguna otra duda más, jóvenes? Muy bien. Muy bien, muchas gracias Camila, muchas gracias John, gracias Juan, gracias Nathan. Entonces nos vemos el próximo martes, por favor. Y por favor a revisar y estudiar, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo, que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, Lice. Luego, Gracias. Lice. Hasta luego.